Y en esa línea, ¿cierto? Para que ocurran hoy día incendios forestales, se requieren de 3 factores que son primordiales. El primero es registrar altas temperaturas sobre los 30 grados. El segundo, vientos de más de 30 kilómetros por hora. Y el tercero, una humedad de menos de 30%. Estas condiciones se dan especialmente en la época de verano que estamos viviendo actualmente. Ya se han registrado varios incendios forestales que han afectado, ¿cierto?, gran parte de la zona central. Y CONAF, según sus estadísticas, señalan que el 99,7% de estos incendios forestales son provocados. Desde nuestra situación que estamos viviendo actualmente y dado los incendios forestales que ocurrieron en el año 2012 que afectaron al Parque Nacional Torres del Paine, nació la Fundación Reforestemos Patagonia. Sin embargo, en el año 2017, esta cambió su nombre a Fundación Reforestemos, expandiendo su alcance y ampliando su identidad para permitir reforzar tanto zonas degradadas por incendios forestales como zonas de alto valor ecológico. Hoy, para hablar de diversidad en la misma línea de lo que compartían nuestras colegas, biodiversidad, bosque nativo e incendios forestales, nos acompaña el ingeniero forestal y jefe de proyecto de la zona centro-sur de Fundación Reforestemos, Pedro Álvarez Olivari. Te damos la bienvenida, Pedro, te tenemos en pantalla. Te saludamos. Muchas gracias, Carla. Bueno, nosotros como Fundación también estamos muy contentos de esta alianza que logramos conformar este año. Sin duda, el trabajo que realiza la FUNGI es un trabajo de gran importancia, ya que la primera infancia es una etapa clave en el desarrollo cognitivo de los niños. Y, sin duda, relacionarlo con el medio ambiente es fundamental. Bien, ya tenemos tu presentación en pantalla. Te escuchamos. Bueno, hoy día voy a hablar un poco de lo que es bosque nativo, biodiversidad y, finalmente, cuáles son los servicios y cuáles son los beneficios que el bosque nos trae a la sociedad. Y finalmente, las amenazas que hoy en día está teniendo el bosque y cómo los incendios forestales son una de las amenazas más grandes que tiene el bosque hoy en día. En este sentido, creo que es súper importante establecer en primera instancia la diferencia entre bosque nativo y una plantación forestal. En ese sentido, el bosque nativo se puede entender como una comunidad de árboles, de arbustos, de herbáceas, que finalmente interactúan con los animales, con los insectos, con los microorganismos. Y producto de esa interacción se va produciendo un proceso de coevolución que finalmente consiste en cómo van evolucionando en paralelo y cómo estas sinergias entre especies van evolucionando en conjunto, ¿sí? Como un ejemplo súper claro, súper gráfico en torno a lo que es el ensamble ecosistémico o a lo que se refiere al concepto de coevolución, es un poco el fenómeno que ocurre con el picaflor y la flor, ¿sí? Porque finalmente el pico del pájaro evolucionó de tal manera que solamente este pájaro es capaz de obtener el néctar de esta flor, y a su vez la flor evolucionó en ese mismo sentido, cosa que este pajarito finalmente pueda sacar el néctar, pero también se lleva el polen, permitiendo la polinización de otras plantas. En ese sentido, las plantaciones forestales de eucalipto o de pino no se encuentran conexas con este mismo fenómeno, porque son especies que vienen de otras partes del planeta, y al venir de otras partes del planeta, pierden esta sinergia, este ensamble que se da en millones de miles de años de evolución. Entonces yo creo que esa es la primera gran cosa que tenemos que entender cuando hablamos de bosque nativo, ¿sí? El bosque nativo es propio y proviene de un proceso de miles de años que ocurre solo en este espacio. Bueno, otro elemento sumamente importante y relevante es entender el contexto en el cual se desarrollan los bosques mediterráneos y los bosques templados a escala internacional. Los climas y los bioclimas mediterráneos son relativamente escasos a escala global.
solo se ubican en algunas partes específicas, algunos en el sur de Australia y de África, en torno a todo el Mediterráneo, y en las costas oeste de Estados Unidos, ¿sí? Por lo cual, los procesos de divergencia genética que se originan en estos ecosistemas ya a escala global son relativamente únicos. A este factor de unicidad a escala planetaria se suma el hecho de que Chile en su geografía es más bien una isla biogeográfica. Entonces, nuevamente, la divergencia genética que ocurrió en los bosques nativos y en los bosques templados es sumamente particular. Y por isla biogeográfica me refiero a la idea de que en el fondo las especies evolucionaron sin contacto con un poco con el resto del continente, o con muy poco contacto con el resto del continente, ya que por el norte se encuentra el desierto, por el lado este está la cordillera, por el oeste el mar, y finalmente por el extremo sur se encuentra la Antártida y el océano nuevamente. Entonces, son ecosistemas raros y escasos a nivel global. En ese sentido, son tan escasos o son tan particulares a escala planetaria que finalmente el área centro-sur de Chile es considerado como un hotspot de biodiversidad, que consiste en que los niveles de endemismo, es decir, especies que solo habitan en esta parte del planeta, son súper altos. Bueno, y en el fondo es válido preguntarnos cuál es la importancia del bosque nativo y cuál es la importancia de la biodiversidad. En ese sentido, y desde una mirada, desde lo que nos sirve a nosotros los seres humanos, la biodiversidad es relevante porque del 20 al 25% del mercado farmacéutico deriva o encuentra sus ingredientes activos para la producción de remedios desde elementos de la naturaleza, ¿sí? Lo que te habla del potencial tremendo y la relevancia que tiene conservar y seguir estudiando las especies que habitan en Chile y sin duda en el mundo. Ya, un ejemplo un poco más aterrizado al contexto nacional es el caso del quillay, que yo creo que ya muchos sabemos que se utiliza dentro de la cosmética, que se hacen champús y que se hacen otros productos, pero además se están produciendo fungicidas para uso agrícola de carácter orgánico para el control de estos patógenos. Ahora, creo que también es importante destacar otros elementos y otras funciones y otros servicios que el bosque nos presta, como es la protección de los suelos, nos entrega productos forestales tanto madereros como no madereros, y aquí está el caso de la avellana, de hierbas medicinales, nos entrega también funciones de recreación. Yo creo que todos disfrutamos y creo que es lo que más nos vincula al espacio natural cuando podemos acercarnos al bosque y sobre todo al bosque nativo y podemos observar su diversidad, y esa misma biodiversidad nos trae tranquilidad y nos trae paz. Es sumamente importante en la regulación del ciclo hídrico, en la captura de carbono, muy relacionada con la mitigación al cambio climático, y finalmente, más allá de los servicios que nos puede prestar a nosotros como especie, es hábitat para otras especies, ¿sí? Que también tienen derecho a vivir y que también tienen derecho a existir. Bueno, voy a hacer hincapié de pronto en los servicios ecosistémicos o beneficios de la naturaleza, que diría que hoy día son más importantes o más relevantes para las sociedades. Sin duda, la regulación del ciclo hídrico es de los elementos más importantes que entrega el bosque nativo. Creo que quedó en bastante evidencia con el último evento de precipitación donde se produjeron aluviones, porque precisamente lo que hace la cobertura del bosque en una cuenca es, cuando llueve, cuando permite repartir durante el tiempo esa precipitación, ¿sí? Entonces, si caen 100 milímetros,
en una cuenca donde no hay bosque, probablemente esos 100 milímetros van a salir en 6 horas de la cuenca, por el caudal del río. En una condición con bosque, esta misma precipitación de 100 milímetros puede escurrir o puede salir de la cuenca o puede llegar al río en varias semanas, meses, lo que hace que finalmente el aprovisionamiento de agua en el tiempo sea, tenga una temporalidad más amplia y sea más fácil el aprovechamiento, ¿sí? Que es precisamente un poco lo que no pasa cuando hay un nivel de precipitación muy alto en muy poco tiempo y se produce un aluvión. En este sentido, al lado izquierdo hay un gráfico que a mí me gusta bastante, que muestra, es el análisis de una política pública, que muestra la relación entre la disminución de agua que es capaz de entregar una cuenca en torno a la cantidad de superficie ocupada por plantaciones forestales o bosque nativo. Entonces, si nos fijamos en el 100, ¿sí? Es decir, cuando la cuenca está completamente utilizada por plantaciones forestales, lo que observamos es una disminución de un 40% en la cantidad de agua que llega al río. A su vez, en un 50%, es decir, cuando hay un 50% de plantaciones forestales en la cuenca y un 50% de bosque nativo, la reducción de agua que llega al caudal es solo un 20%. Y cuando estamos hablando solo de bosque nativo, es decir, no existe una plantación forestal, la reducción es, en torno a la media, es de un 0%. Yo creo que es un elemento interesante como al momento de entender la política pública y la política forestal en torno a escenarios de escasez hídrica. Bueno, el segundo eje como sumamente importante y también que se encuentra ratificado dentro de los compromisos internacionales que suscribe Chile hoy día en materia de cambio climático y de protección del medio ambiente es la captura de carbono, ¿sí? Si nos fijamos, y no quiero como profundizar demasiado en este tema, en los gráficos, la verdad, el bosque nativo hoy en día está capturando 81.000 kilotoneladas de carbono al año, lo que es muchísimo. Sin embargo, esa gran captura también tiene una contrapartida por la degradación de suelos, por la pérdida de bosque, por los incendios en gran medida, son una fuente de emisión de carbono tremenda, y la agricultura. Entonces, si estamos observando que se capturan 81.000 kilotoneladas de carbono al año, también tenemos una pérdida de múltiples fuentes de 97.000 kilotoneladas. Entonces, yo sé, es súper gráfico en el sentido de lo relevante que es la captura de bosque nativo de carbono por el bosque nativo. Otro elemento que ya lo había mencionado y que sin duda también es muy importante es que finalmente el bosque nativo es espacio para el hábitat de otras especies y que más allá de los servicios o las funcionalidades que les podamos ver como seres humanos, finalmente su protección conlleva también un valor ético en torno a no consumir todos los espacios disponibles y no solo entender las cosas desde lo que nos sirve, sino también de que somos parte de un ecosistema más grande y que no somos dueños, por lo menos en mi perspectiva más bien egocéntrica, de la naturaleza. Bueno, entonces ya contextualizado un poco cuáles son los servicios del bosque nativo. El problema es la deforestación, la agricultura y la ganadería. El cambio climático también es una cosa relevante que se habla mucho y que va a generar impactos importantes.
y sin duda los incendios forestales, que ya diría como podrían ser como la guinda de la torta, porque finalmente terminan un ciclo de degradación de una manera bastante abrupta. Bueno, respecto al cambio climático y en particular a la sequía, hoy en día nos encontramos en una condición de lo que se ha denominado una mega sequía, que consiste en varios años de precipitación muy bajo por de la media. El gráfico A, el gráfico de la izquierda, lo que indica en el 100 es un índice de precipitación y el 100% indica un año normal o un año promedio, ¿sí? Las precipitaciones que se encuentran por arriba son precipitaciones sobre la media, y las precipitaciones que se encuentran, o los puntos que se encuentran en rojo, corresponden a años de sequía, ¿sí? La sequía en ecosistemas mediterráneos es un fenómeno relativamente natural que tiene cierto comportamiento cíclico. Sin embargo, si nos fijamos en la parte derecha del gráfico, del 2010 al 2020, nos encontramos más bien en una condición anómala que no se observa en los últimos 100 años, en lo cual tenemos muchos años seguidos de sequía. Y si vamos un poco a la literatura científica e investigamos finalmente qué es lo que piensan las grandes mentes en climatología, lo que ellos proponen o lo que ellos pueden predecir, que en el fondo el 75% de lo que estamos observando hoy día, lo que estamos viviendo hoy día, corresponde a un fenómeno natural, mediado por la oscilación decadal del Pacífico, y el otro 25% corresponde a cambio climático. Ahora, es interesante hacer notar que si bien la oscilación decadal del Pacífico es un fenómeno natural, se exacerba por el cambio climático, dando una condición de aridez que hasta la fecha era, yo creo que desconocida para todos. En concreto, bueno, la incertidumbre respecto al cambio climático yo diría que es sumamente alta en función de lo que va a suceder, pero yo creo que sería razonable pensar que la disminución en precipitación en la zona centro-sur de Chile va a estar entre un 20 y un 30% al 2100. Aquí quise exponer un modelo de cambio climático donde los colores rojos, por lo menos en este gráfico, ¿sí? Que finalmente es, no, acá está la variación porcentual. En este gráfico, un color rojo implica una disminución de un 30 a un 35% de precipitación, donde se observa el tremendo impacto que puede tener el cambio climático en el próximo siglo. Y finalmente, si bien esto se traduce en un 30% de disminución o en un 20% de disminución de la precipitación, el fenómeno se multiplica al llegar al cauce, ¿sí? Porque entre menos llueve, menos agua llega al cauce, porque en el fondo el suelo está más seco, se pierde más agua en el transporte. Por lo tanto, si esperamos un 20 o un 30% de disminución de precipitación, de agua que cae directamente, podemos esperar hasta un 40 y un 50% de agua menos en los cauces. A este fenómeno, porque aquí lo que estoy mostrándoles yo es la media, ¿sí? Es lo que en el gráfico anterior veíamos como el 100%, también está sujeto a eventos como extremos de sequía, ¿sí? A condiciones de oscilación decadal del Pacífico, a condiciones del Niño y la Niña. Por lo tanto, si ya existe, o sea, si ya se predice una disminución en la media, la disminución bajo eventos extremos o anomalías naturales puede ser mucho más alta y realmente puede ponernos a nosotros como seres humanos en una posición muy crítica y sin duda a los bosques también. Ahora, continuando un poco con la misma idea, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su plataforma ArcClean, que la estrenó este año,
ha permitido generar algunas simulaciones, cómo sería, ha generado índices en relación al aumento del calor y la sequía, y conducente a ello los incendios forestales. Como ya lo mencionó Carla, el calor y la sequía son los elementos claves que en el fondo pueden detonar un incendio forestal, y cómo hay un impacto sumamente alto en la depresión intermedia de Chile y en las regiones centrales, ¿sí? Que finalmente en los próximos años, si es que ya no lo estamos viendo ahora mismo, el riesgo de que estos bosques se quemen y se vuelvan a quemar y que finalmente se degraden los suelos y se pierda la posibilidad de la perpetuidad de estos ecosistemas es sumamente alta. Entonces, cerrando ya un poco la idea, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Se pierden beneficios, se pierden las funciones del bosque nativo, hay pérdida de vida, hay pérdida de bienes, ¿sí? Al año se queman unas 52.000 hectáreas, y como para poder ponerlo en contexto o ponerlo como en números un poco más palpables, los compromisos que suscribió Chile en el marco del Acuerdo de París implican la reforestación de 400.000 hectáreas, ¿sí? Lo que sin duda es bastante. Si no me equivoco, es un poco más grande que el área que ocupa la ciudad de Concepción y las conurbaciones anexas. Y que se quemen 52.000 hectáreas al año implica que las 400.000 hectáreas que están comprometidas a plantarse se quemarían en 8, ¿sí? O por lo menos una vez se quemarían en 8 si es que sacáramos el cálculo simple. Lo que la verdad da una idea de la magnitud del problema de los incendios forestales, ¿sí? Que no es una cosa menor y que desde un punto de vista incluso de los recursos que se están destinando a reforestar es altísimo el problema. Carla ya lo mencionó, el 99,7% de los incendios son provocados por el hombre. Es complejo finalmente la pregunta respecto a qué hacer, ¿sí? O sea, finalmente lo que hay que hacer es no provocar incendios y no exponerse a condiciones en las cuales se pueda provocar un incendio. Desde no tirar colillas en el bosque, no tirar colillas en zonas con vía silvestre. Y en general, en realidad, no tirar colillas, apagar los cigarros siempre donde corresponda. Yo creo que en definitiva, no hacer fuego en espacios silvestres. Si lo va a hacer de todas maneras, hacerlo pero con todas las precauciones del caso. Apagarlo y volverle a echar agua y echarle varias veces agua, porque a veces parece que se apagó, pero finalmente no se apaga. Creo que también es súper relevante mencionar que los incendios forestales no son un fenómeno natural de los ecosistemas mediterráneos. En otras partes del mundo sí, pero en Chile no. Por lo tanto, las especies no están adecuadas a recuperarse después de un incendio. Y finalmente, el cuidado, la preocupación y la educación ambiental, que es lo que estamos haciendo hoy en día, son elementos claves muy, muy importantes para prevenir estos fenómenos. Bueno, con ello termino mi presentación. Ojalá que les haya gustado y los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, y seguir uniéndose por esta causa tan importante que es el cuidado de los bosques. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu presentación. ¿Qué datos nos has entregado? Bastante impactante las estadísticas que has compartido con nosotros. Y sin duda ya es un punto de partida para reflexionar, ¿cierto? La importancia que tiene hoy día promover en la comunidad en general el cuidado por el medio ambiente, la protección, la preservación de las especies nativas, de la flora, la fauna del ambiente que nos rodea, ¿cierto? Que tan importante es para tener un equilibrio, un desarrollo integral, también en el plano espiritual, ¿cierto?
Bien, agradecemos tu presentación nuevamente y a continuación vamos a compartir algunos comentarios que tenemos en el chat. Bueno, nos saludan, ¿cierto? Y algunas reflexiones también que generaste con tu presentación. Dicen que la tierra nos da tanto, nosotros solo debemos protegerla. Claro, gran trabajo, generando sentidos compartidos con las unidades educativas desde el rol que cumple la educación en este gran tema. Felicitaciones a los equipos en poder cultivar el cuidado del medio ambiente en toda la familia Junji. Felicitaciones nuevamente a ustedes por compartir educación y conciencia sobre el medio ambiente. Felicitar al equipo por tan lindo y potente trabajo. Es muy importante instalar el cuidado del medio ambiente como una forma de vida. Y qué mejor que hacerlo con nuestros niños y niñas. Cariños, Carlita. Cariños para ti también, Marcela. Muchas gracias por tu comentario. Bien, ahí tenemos una retroalimentación de quienes están conectados con nosotros a través de nuestro fanpage. Y qué importante revisar esta temática, ¿cierto? Porque confirma nuevamente los valores que Junji promueve a través de su misión institucional. Bien, tenemos por interno algunas preguntas que quisiéramos compartir con nuestros tres expertos que nos acompañan el día de hoy. Y tenemos una pregunta para nuestras colegas Claudia y Patricia. Esta pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le podríamos entregar a las familias que se encuentran en el mes de febrero con sus hijos en su casa para el cuidado del medio ambiente en verano? Bueno, dentro de los consejos que en realidad son experiencias de aprendizaje que se llevan a cabo durante todo el año en los jardines infantiles y el año pasado en pandemia, ¿cierto?, a distancia. Cosas súper básicas. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, partiendo, por ejemplo, por cuidar nuestros recursos como el agua, dejando las llaves cerradas cuando los niños se cepillan los dientes, se lavan las manos, ¿cierto?, apagar las luces cuando no estamos en las habitaciones, desenchufar equipos electrónicos, ¿cierto?, que no estén en utilización, favorecer el uso de materiales de reutilización para que de esta manera, ¿cierto?, se generen menos elementos de desecho, ayudar, ¿cierto?, si tenemos plantitas en la casa, a regar las plantas, cosas en las cuales se puedan incorporar los niños, ¿cierto?, desde que son pequeñitos. Mantener su medio ambiente o su espacio, ¿cierto?, su metro cuadrado, así decirlo, ¿cierto?, limpio. Si no le enseñamos a los niños cosas tan básicas como botar la basura, botar la servilleta en el papelero, ¿cierto?, cuidar su espacio más directo con el cual se relaciona, difícilmente vamos a lograr que nuestros niños generen una conciencia más amplia como para involucrarse, ¿cierto?, en proyectos de mayor envergadura. Entonces hay que partir por casa, de todas maneras, con cosas bastante simples. No sé si aquí Patricia se quiere sumar y complementar esto. Exacto, como tú bien dices, Claudia, todos esos consejos, ¿cierto?, son básicos, son aplicables en el hogar. También le podemos agregar algunos otros componentes, por ejemplo, el cuidado del agua. En este tiempo sabemos que el medio ambiente, las plantitas, ¿cierto?, toda la vegetación necesita el cuidado del agua, de regarse, ¿cierto? Y eso ojalá se pueda hacer de la manera más eficiente posible. Ya cuidar el agua, regar lo necesario, no exagerar por ejemplo, el proceso de regar los antejardines, los patios, etcétera. Eso también hacerlo a conciencia, ¿cierto? Dándole un buen uso al agua. También, por ejemplo, otra forma de cuidar el medio ambiente es todo lo que está relacionado con productos de desecho. También me atrevo a agregar a lo que tú ya señalas, Claudia, el uso, por ejemplo, o la reutilización de lo que significa cuando desechamos una pila alcalina, una batería, ¿cierto? Aceite a veces de los vehículos. Esos son elementos que ojalá no vayan, no se desechen, no se tiren en cualquier parte. Lo ideal es poder dejarlos en algún contenedor o en algún lugar, espacio, puntos de reciclaje que también están en la ciudad y poder, digamos, llevarlos a donde corresponda para que no contamine el medio ambiente, ¿cierto?, y el agua en general, la tierra.
¿ya? También es muy importante poder trabajar eso con nuestros niños y niñas desde la más temprana edad para crear conciencia. Muchas gracias, Claudia y Patricia. Sin duda son consejos que podemos promover en los niños y niñas y también modelar en ellos, dar el ejemplo, ¿cierto? Hacerlo nosotros primero y hacerlo con cariño, hacerlo, ¿cierto? Con agrado, ¿cierto? Que es parte de nuestro estilo de vida y así los niños y niñas también lo van a absorber como una práctica de vida que ellos van a ir imitando, ¿cierto? Y va a ir contribuyendo esto día a día, así se van desarrollando, ¿cierto? Para dar pasos gigantes, ¿cierto? Pequeños pasos, pero todos muy importantes para el cuidado de nuestro medio ambiente. Muchas gracias, queridas colegas, por sus respuestas, por entregar, ¿cierto? Siempre explayarse en este contenido. Es un contenido muy interesante, el cual podríamos estar hablando largo rato, cada uno contando sus experiencias o cómo también cada uno, ¿cierto? Se preocupa con un granito de arena de cuidar nuestro medio ambiente. Bien, también tenemos algunas preguntas para nuestro experto invitado, para Pedro. ¿Sí? Quienes están conectados con nosotros hoy día quieren saber, luego de un incendio forestal tan dañino como el que ocurrió el año 2017, ¿cuánto tiempo se demora en reconstituirse ese suelo? Bueno, en primera instancia, creo que es una de las cosas importantes que uno tiene que conocer, que en realidad el suelo la verdad no se recupera, ¿sí? El suelo es producto de un proceso geológico que de miles de cientos de años. Entonces, lo más grave que puede llegar a suceder es la pérdida del suelo, ¿sí? Producto de la erosión. En relación a cuánto se puede llegar a demorar, por ejemplo, un ecosistema en recuperarse, son procesos también milenarios, son procesos lentos. Todo depende un poco también de la intensidad que haya tenido el incendio, de si existen poblaciones me refiero a poblaciones de individuos, bosques aledaños, que en el fondo que pueda aportar semillas, que existan animales que sean capaces de transportar nuevamente esas semillas. Pero en un contexto de cambio climático, donde la condición de nicho ecológico, que en el fondo quiere decir la condición climática o las condiciones ambientales que le dan estabilidad a los bosques para subsistir, al sufrir un incendio, más esta como incertidumbre que existe en el clima, es sumamente difícil saber si es que el bosque se va a recuperar y cuánto tiempo va a tomar en recuperarse a una condición más bien primigenia. Por eso hoy en día yo creo que es tan crítico el tema de los incendios forestales y es mucho más crítico que las experiencias que teníamos hace 20 o 30 años, porque la pérdida de bosque nativo hoy en día, producto de un incendio, puede llegar a considerarse tal vez como definitiva, ya que no necesariamente el ecosistema va a tener la capacidad para generar un proceso de recuperación. Y en parte eso es lo que se está discutiendo en los bosques mediterráneos y en los bosques centrales de Chile. Wow, qué impactante la respuesta que nos has entregado. Uno consulta cuánto se demora en recuperarse, pero la verdad es que al parecer el daño es tan tremendo que no se va a recuperar nunca ese ecosistema. O sea, que llamado atención hoy día para poder, ¿cierto?, aún más tener este énfasis, ¿cierto?, en cuidar, en prevenir. La prevención importantísima en nuestra forma de vida, en nuestra forma de interactuar con el medio ambiente y con el bosque en general. Entonces, con mayor razón, la siguiente pregunta, ¿qué importancia tiene para ti, como experto, ¿cierto?, incentivar el cuidado del medio ambiente desde la primera infancia? O sea, a ver, yo creo que en primera instancia, sin duda, las etapas más importantes en la formación de los niños y de las personas en general son las primeras etapas de vida. Y eso yo creo que lo está respaldado con varios estudios en que en la medida en que hay una mayor inversión
públicas, ya sea parte del Estado o de los diferentes organismos o incluso de privados en la educación primaria, la posibilidad del desarrollo cognitivo de los niños es mucho más alta, ¿sí? Entonces, sin duda, y si esto ahora lo relacionamos con la biofilia, con el amor porque uno siente por la naturaleza, por esta relación de maravillarse o de placer al estar en un bosque o al estar en un ambiente natural, es algo que se cultiva desde niños y por ello mismo es tan importante el desarrollo desde pequeños, desde esta primera experiencia, desde plantar un árbol, de caminar por el bosque, de disfrutar el mar, de disfrutar el sol, de disfrutar la lluvia. Eso es mi perspectiva de la relevancia. Bien, Pedro Álvarez Olivarí de Fundación Reforestemos, quien nos entrega esta última reflexión, ¿cierto?, confirmando la importancia de trabajar este tema desde la primera infancia. Con esta respuesta, con el agrado de haber compartido todos esta tarde, agradecemos a nuestros conectados, ¿cierto? Y bueno, festejamos el haber podido estar reunidos, ¿cierto?, en torno a esta temática, haber aprendido y haber profundizado en la importancia del cuidado del medio ambiente, cómo cuidarlo en verano, ¿cierto?, y todo el año. Y agradecemos la presencia de nuestros expertos y de quienes están conectados con nosotros a través del fanpage de Junji Bio Bio. Les invitamos a continuar revisando nuestro contenido que se encuentra disponible en las redes. Y también les dejamos invitados, por supuesto, para nuestras próximas transmisiones. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Un saludo para toda la gran comunidad Junji.